¿Se imaginan ustedes que en plena comisión se invite a expertos electorales, se les escuche dar su parecer sobre temas electorales y plazos para inscripciones de alianzas electorales y no se tome en cuenta? Bueno, el Congreso lo que ha aprobado es ampliar este plazo. Ya no sería como fecha límite el 12 de mayo, sino el 2 de agosto. Pero esta serie de modificaciones que se han visto en comisión de Constitución, además, no se ha tomado en cuenta lo que señalan los expertos del Jurado Nacional de Elecciones, entre otros. Estamos aquí en el set de Perú 21 con Fernando Tuesta, él es politólogo de la Universidad Católica del Perú, con quien vamos a hablar sobre estas modificaciones y las consecuencias para las próximas elecciones. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mayra? Gracias por la invitación. Es preocupante porque, a pesar de que se escuchan los expertos en la materia, el Congreso o los congresistas de la Comisión de Constitución hacen caso omiso, igual al caballazo, amplían este plazo. Yo diría reducen el plazo y trato de explicar. El cronograma electoral es un conjunto de fechas donde se hacen actividades eh, a partir de las funciones que cada organismo electoral tiene a lo largo del proceso. Y estos terminan en un momento y empiezan otros. Entonces son lo que se llama etapas preclusivas. No se puede ir para atrás. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones entregó una propuesta de cronograma electoral coordinado con los otros dos organismos, RENIEC y OMPE. Lo que ha hecho ayer la Comisión de Constitución es aprobar un dictamen en donde reduce mucho de los plazos al interior del calendario. Ahora bien, todos estos plazos lo que hacen es, digamos, correr las fechas más cerca al 12 de abril. Una de ellas, claro está, es el de las alianzas, pero no únicamente. Entonces, si yo necesitaba 90 días para hacer algo, ahora me exigen, por ejemplo, la mitad, y así sucesivamente. Entonces, acá el tema es el siguiente, es cómo construir, me piden ustedes que yo construya un edificio. Y entonces le digo, esto dura, digamos, un año para construir el edificio. Para tratar de, digamos, construir hacia abajo, yo necesito tanto plazo, etcétera, etcétera. Y entonces, de repente me dicen, no, lo quiero en 4 meses. Y eso lo que hacen es, obviamente, y me obligan a que lo haga en ese tiempo, y entonces lo que va a ocurrir es Me que, salto pasos. por un lado, los riesgos crecen, crea problemas, que es muy importante, y además en algunos quizás no pueda cumplir. Esto es lo que está ocurriendo, pero además hay una cosa que es casi de razonamiento simple. En el año 2021 tuvimos una última elección con una sola Cámara. Vamos a tener ahora alrededor de 50 partidos, nunca antes visto en la historia. La vez anterior hubo 18. Ahí nada más ya hay un problema que se multiplica, un tema que se multiplica. Vamos a tener 5 elecciones concurrentes: presidente, diputados, 2 formas de elección de senadores, porque así se le ocurrió al Congreso, y además el Parlamento andino. En estos 4 últimos casos, con 2 votos preferenciales, lo que hacen 8 votos preferenciales. Entonces la cédula no solamente es un problema que sea larga, sino va a ser ancha. Va a marear a la gente. Entonces, producto de esto, digamos que sean 50 partidos, vamos a tener 10.400 candidatos, a los que se les tiene que revisar, por ejemplo, las hojas de vida y otras cosas más. Bajo esta información, ¿se necesita igual, más tiempo o menos tiempo? El Congreso ha decidido menos tiempo en cada plazo. Eso para decirlo de manera simple. Entonces, cuando uno recurre a los expertos es porque tienen conocimiento y experiencia. Y las instituciones, no necesariamente abogados,
Los abogados saben sobre la ley. Estamos hablando de expertos electorales, entre los cuales se encuentran, obviamente, los organismos electorales. Pero no es porque a mí se me ocurre, yo soy parlamentario, no, obviamente yo tengo el derecho, la función, y yo puedo hacer cualquier cosa. Pero, si bien es cierto, tienen la función de elaborar y aprobar las leyes, estas tienen que ser basadas en estos casos, en aspectos técnicos y no solamente en decisiones políticas. Finalmente, para terminar con esto, si tú alargas el tiempo de uno de los plazos, porque hay muchos plazos, vas a tener que recortar, repito, los otros. Y esto tiene impactos, sea en la labor de la OMPE, sea en la labor de RENIEC o del Jurado Nacional de Elecciones. Esto es lo que se ha aprobado el día de una de las tantas modificaciones. Supongamos que esto se apruebe en el Pleno, porque eso va a pasar al Pleno para ser discutido. ¿Cuáles son las consecuencias directas ya sobre la marcha en el proceso? Hay varias y algunas que las tiene que decir también los organismos electorales, cómo afecta, pero solamente para decir una. El próximo año tenemos elecciones generales y tenemos elecciones regionales y municipales. Vamos a cambiar a todos los representantes del país en un solo año. En la parte de elecciones regionales y municipales, por ejemplo, al acortar el momento del cierre del padrón electoral, lo que va a ocurrir es que RENIC no va a tener la posibilidad de hacer la verificación domiciliaria. ¿Qué quiere decir? En muchos distritos del país, donde se van a elegir alcaldes, como ya está ocurriendo en los últimos años, hay un proceso mafioso que se llama el voto golondrino, que es decir, una dinámica por el cual se paga a la gente para que cambien de domicilio. Y esto en los últimos meses crece. Y ahí se detecta de parte de RENIEC que tiene que mandar verificadores y que en muchos casos lo que he comprobado es que son evidentemente cambios falsos. Y a partir de este trabajo han devuelto a esa persona a su domicilio anterior. Para eso necesitas tiempo. No va a haber tiempo. No va a haber tiempo, ¿no? Entonces, el trabajo también de la verificación domiciliaria u otros, información también, hace que el padrón sea mejor elaborado o con problemas. Por ejemplo, el año 2021 se habló de fraude, decía. Votan los muertos. Para que una persona sea retirada del padrón, tiene que llegar un certificado de función. No es que RENIEC sabe cuándo mueren las personas. Claro. Eso requiere entonces un trabajo De verificación. de verificación, pero también requiere una relación con, digamos, instancias, ministerios, hospitales, etcétera. Entonces dicen, ¿cómo es posible que haya personas que aparecen con 120 años o 130 años? Bueno, RENIEC no puede sacar absolutamente a nadie, si es que no hay, digamos, una documentación que lo pruebe, porque así además exige la norma. Como eso, muchas cosas. Entonces, de repente, por ejemplo, O sea, los muertos podrían votar. no lo pueden sacar así porque de oficio ahora, salvo que una norma lo respalde, pero tendría que verificarse que esa persona no está muerta. Luego dicen, aparecen niños. No, lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, que tiene DNI azul, lo que ha hecho es tomarse esa foto cuando efectivamente era niño y no la cambió. Si tú, por ejemplo, tienes ese DNI y no lo has cambiado, no actualizas tu domicilio, no actualizas tus datos, el RENIC no tiene cómo tener una foto tuya. Y entonces aparecía, votan los niños, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que van a tener impacto, y sobre todo en aquellos candidatos, organizaciones que hablan de fraude, en realidad lo que están haciendo es, no digo que necesariamente de manera voluntaria, pero repito, van a tener efectos en el proceso electoral. Y termino con una más.
piden, por ejemplo, la fotografía ya no solamente del candidato a gobernador, sino al vicegobernador. ¿Hasta cuándo se pueden excluir candidaturas? La ley lo permite casi hasta el último, pero hasta el último están las boletas impresas con mucha anticipación, ya están en los locales. Y mucha gente dice, aparece en la foto de este candidato cuando ha sido excluido, y eso crea confusión. Claro que sí. ¿Cómo no va a crear confusión? En fin, podría Enumerar muchas enumerar más. muchísimas, y eso lo saben los organismos electorales. Obviamente, ellos fueron invitados, tienen documentación, la Comisión Claro. de Constitución, que obra en su poder los congresistas, ¿no? Entonces, repito, en estos temas lo que está ocurriendo es que no se está legislando con seriedad y responsabilidad. Y hay otros proyectos de ley que probablemente se discutan y van a tener impacto en el proceso electoral. Porque un partido político preocupado por el proceso electoral no lo discute a última hora, tiene 4 años para discutir, sino a última hora. El que propone algo a última hora puede ser para mejorar el proceso, pero en muchos casos es porque les interesa. Y ahí va mi pregunta. Lo que se ha discutido ayer, por ejemplo, lo que mencionaba al inicio de la entrevista y que Perú 21 también lo ha sacado, es la ampliación del plazo para inscribir estas alianzas electorales que se dice que muchos partidos podrían ingresar con menos del 10%. ¿Esto es así? A ver, en realidad, digamos que sean 50 partidos, digamos que sean 50 finalmente, ¿no? Eso se va a saber el 12 de abril. Lo que no entienden muchos partidos nuevos es lo siguiente. Ahora, para ingresar a la Cámara de Diputados, se requiere 5% de los votos y haber logrado conseguir 7 diputados elegidos. Y, ya no es o, y. Si esto se hubiera aplicado, digamos, a la elección anterior, varios partidos, entre ellos el Partido Morado, no hubiera ingresado, porque sacó más del 5%, pero consiguió solamente 3 congresistas. Eso va a hacer, entonces, que sea muy difícil ingresar a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Senadores se necesita 5% y 3 senadores. Entonces, la gran mayoría de los partidos inscritos, para empezar, entran en desventaja, porque nadie los conoce. No conocen su nombre, no conocen su logo. Van en desventaja delante de los partidos que están en el Congreso, que si bien es cierto la gente los rechaza, sí los conoce. Entonces, para unos podrán decidir, más vale lo malo conocido Que o lo lo bueno por conozco. conocer. Esto no se descarta que a nivel presidencial pueda salir un outsider. Eso es cierto. Entonces, si bien es cierto, hay una fragmentación enorme a nivel de candidaturas de partidos, el número de partidos, yo creo que no van a ser 10 como hubo ahora en la Cámara de Diputados próxima, sino menos. Y en senadores también. Entonces, bajo un razonamiento de esta manera, ¿qué le puede convenir a todos estos partidos que son nuevos y muchos chiquitos, sino aliarse? Entonces, ¿hay conversaciones? Sí, pero ¿sabes qué? También hay el otro problema que vivimos en el Perú. Hay, por un lado, falta de liderazgo. 2, muchos de estos partidos son cascarones, pero 3, algunos quizá con buen personal, buenas ideas, todavía débiles, pero en el Perú todo el mundo quiere ser presidente. Todos quieren ser cabeza de ratón. Y con ese umbral, es una guillotina, van a terminar la mayoría, sin ingresar. A lo más ingresará 1 de cada 5 partidos. Estoy hablando 10 como máximo, como máximo. Entonces, si somos chiquitos, ¿cuál es la única posibilidad que se pudiera abrir? Alianzas. Por eso han Alianzas. extendido este plazo. Yo no sé si es que esa es exclusivamente la razón, estamos en el mundo de la especulación, pero ciertamente mayo tú la puedes extender un poco más, pero no agosto. Y además desplazar las primarias de octubre a noviembre. Todo se desplaza
Lo único que no se puede desplazar es el 12 de abril. Pero si todo lo comprimes todo hacia el 12 de abril, lo que crea, repito, es riesgos, probabilidad de no cumplimiento, crear problemas. ¿Y quién va a responder ante eso? ¿Van a ser los congresistas? No, los congresistas van a decir probablemente algún partido fraude, por ejemplo, ¿no? Increíble que a estas alturas del partido se hayan dado ese tipo de modificaciones que todavía van a ser discutidas en el Pleno. No todo está perdido. Esperemos que los congresistas sean cuerdos y puedan repensar mejor las cosas, porque realmente el resultado va a ser de locos. Así es. Muchísimas gracias, No, señor gracias, Ruiz. Mayra. Bien, amigos, entonces regresamos con más información. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, Perú 21 TV, y además visitar perú21.p.